tema de la construcción de la serie de tiempo para que esté trabajando sobre una sola base de datos que esté correctamente encadenada. Y aquí tenemos la serie de tiempo anual y la mensual. Entonces, obviamente, la mayor turbulencia, si lo vemos desde 1937 hasta el 2011, la mayor turbulencia está a mediados de los 50, después de la revolución del 52 hasta el 56, y en la época de los 80, ¿no? Son los periodos de mayor variabilidad. Como, bueno, y eso tiene también una connotación, como les mencionaba, desde el punto de vista, desde la historia económica. Por otra parte, también se menciona lo que es un proceso Garch-PQ, donde tenemos P términos autorregresivos para la varianza condicional. En este documento la varianza condicional es la incertidumbre inflacionaria, y tenemos Q términos de media móvil, que son errores elevados al cuadrado. Por otra parte, también se menciona de que dentro de los modelos Garch-PQ, las restricciones es que los términos los parámetros deben ser positivos o no negativos. Aquí lo que no mencionó es que la suma de los términos autorregresivos en la varianza condicional y la suma de los términos de media móvil deben ser menor a la unidad. Eso también faltó mencionar. Y bueno, ustedes ya señalaron de que se utiliza una inflación mensual, la cual multiplicando por 1200, ese es el cálculo de una inflación mensual anualizada. Como ustedes saben, la diferencia una razón logarítmica o una diferencia logarítmica, si ustedes recuerdan la propiedad básica en matemáticas, el logaritmo de A dividido entre B es lo mismo que decir el logaritmo de A menos el logaritmo de B. Eso es una diferencia logarítmica y eso es equivalente a una variación porcentual. De igual manera, incluyen una variable ficticia, que es una variable dicotómica, que trata de controlar toma el valor de 1 para periodos de volatilidad extrema, que son 2 periodos. El periodo de los 50 y el periodo de los 80. Así como también un término de media móvil. Entonces, en la ecuación general, tenemos lo que son 6 términos autorregresivos, es decir, la inflación mensual anualizada depende de sus valores pasados en un rezago, en 2 rezagos, hasta 6 rezagos. Y se incluye un término de media móvil. Esta es una variable explicativa que contempla los periodos de alta volatilidad. Es una variable dicotómica. El R cuadrado ajustado es de 0,52, es decir, de que el conjunto de variables explicativas influyen sobre la variable dependiente, que es en 52%. Se realizan pruebas de raíces unitarias según Dickey-Fuller aumentada. Y por otra parte, ¿en qué consiste la estimación Garch-M? La estimación Garch-M, nuevamente tenemos nuestra variable dependiente, que es la inflación, denotada por la letra pi, la cual está conformada por 6 términos autorregresivos. Esta es otra forma de explicarlo. Un término de media móvil. Aquí, ¿cuál es el error acá?
Aquí faltó poner un parámetro, ¿no? Aquí faltó un parámetro. Fíjense que los términos autorregresivos tienen parámetros. La varianza, este es el componente M. Este es el componente de la varianza condicional. La varianza condicional que está dentro de la ecuación de varianza entra dentro de la ecuación media como una variable explicativa. Y esta ecuación de varianza condicional se interpreta como incertidumbre inflacionaria. Pero, por otra parte, la inflación forma parte dentro de la ecuación de varianza. Aquí también hay un pequeño error. Aquí faltó incluir un parámetro, ¿no? Podríamos llamarlo gamma, delta, cualquier nombre de letra griega. Aquí tenía que tener un parámetro y aquí también tenía que tener otro parámetro. Entonces, al inicio nos planteaba, era la hipótesis de Friedman y Boll. ¿Cuál es la hipótesis de Friedman y Boll? Voy a volver donde estaba nuevamente. ¿Quién nos puede mencionar cuál es la hipótesis de Friedman y Boll? Según Friedman, la inflación promedio puede ocasionar mayor incertidumbre inflacionaria. Y Boll dice que a mayor inflación, mayor incertidumbre de las políticas monetarias futuras. Correcto. Entonces, aquí tenemos la ecuación 2 y la ecuación 3. Entonces, estamos claros que aquí falta un parámetro, ¿no? Le vamos a llamar de que aquí va a haber el parámetro delta. Entonces, la hipótesis es que a mayor inflación, la inflación entra dentro de la ecuación de varianza como una variable explicativa. A mayor inflación, ¿qué sucede? Se genera mayor volatilidad o mayor varianza condicional, lo cual se interpreta como mayor incertidumbre inflacionaria. Entonces aquí el valor del parámetro tendría que ser positivo y estadísticamente significativo. Pero a la vez, ¿qué sucede con la incertidumbre inflacionaria? Mayor incertidumbre inflacionaria genera también mayor inflación. Entonces, aquí tenemos nuestra ecuación de media, donde tenemos la varianza condicional, y en la ecuación de varianza tenemos la inflación. Básicamente, este es el centro, digamos, de la lectura. Y luego tenemos ya las estimaciones que ustedes han mencionado. Yo voy a hacer énfasis en la consistencia de los signos. Primero voy a analizar la ecuación de la varianza. Para el total de la muestra, el efecto es positivo. Decimos que es significativo cuando en términos absolutos el estadístico T es mayor que 2. Es mayor que 2. Esto es si no tenemos las probabilidades. Entonces, este es el estadístico T, que es 6.37. Fíjense ustedes que es mayor que 2 en términos absolutos. Y decimos de que a mayor inflación existe mayor incertidumbre inflacionaria para el total de la muestra. Si me voy al periodo anterior de la hiperinflación, que es el periodo más grande, por cierto, ¿no? Que es de 1937 al 1981, mayor inflación genera mayor incertidumbre inflacionaria y es estadísticamente significativo. El estadístico T en términos absolutos es mayor que 2. Durante el periodo inflacionario, a mayor inflación, mayor incertidumbre inflacionaria, el coeficiente es positivo y estadísticamente significativo. Y para el periodo actual, que este periodo lo considera como de 1990, mes 1 al mes de diciembre de 2011,
igual, ¿no? A mayor inflación, existe mayor incertidumbre inflacionaria, estadísticamente significativo, pero fíjense ustedes de que ya el coeficiente es mucho menor. Entonces, decimos de que el efecto de la inflación sobre la incertidumbre inflacionaria es fuertemente en periodos hiperinflacionarios. Ahora, si queremos analizar cuál es el efecto de la incertidumbre inflacionaria sobre la inflación, tenemos que ver ya la ecuación media. Repito, la incertidumbre inflacionaria está medida como la varianza condicional, que es este es el efecto Garch-M. Entonces, básicamente, aquí el coeficiente si bien es negativo, es muy cercano a cero, es estadísticamente significativo porque en términos absolutos el estadístico t es mayor que 2, aunque el coeficiente es muy próximo a cero. Posiblemente esto esté bastante condicionado al total de la muestra al periodo antes de la hiperinflación, porque es el periodo más largo. Fíjense ustedes que es de 1937 a 1981, lógicamente este periodo es negativo, próximo a cero, entonces tuvo bastante intervención o efecto sobre la muestra total por la cantidad de observaciones, ¿no? Si vemos en el periodo de la hiperinflación, que es en la década de los 80, aquí el coeficiente es positivo y estadísticamente significativo. Entonces, durante periodos hiperinflacionarios, a mayor incertidumbre inflacionaria, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que existe mayor inflación. Y en el periodo actual, igual se refleja un parámetro positivo y estadísticamente significativo, por lo cual también se llega a la conclusión de que a mayor incertidumbre inflacionaria existe mayor inflación. Y esos son los resultados principales. Esos son los resultados principales en este documento, que también nos refleja el aporte aquí está en vincular o en ver la aplicación de otro tipo de modelo de las familias Garch. Yo les voy a mostrar para ir terminando esta parte cómo lo podríamos estimar esto cuantitativamente. O, mejor dicho, cómo lo podríamos ya llevar a lo que es la aplicación con la herramienta cuantitativa. Denme unos segunditos para que les pueda compartir la pantalla. Hacemos referencia a lo que es el término Arch-M. Aquí, ¿qué podemos añadir? En el paper lo que añadieron fue la varianza. ¿Ya? De forma alternativa, en vez de la varianza, se puede añadir también lo que es la desviación estándar o el logaritmo de la varianza condicional. En este caso, añadieron la varianza condicional. Si queremos incluir una variable explicativa dentro de la ecuación de varianza, aquí incluyeron la inflación. Entonces, no sé, si tuviera la variable inflación, la podría incluir la inflación, por ejemplo. Y por lo tanto, aquí dentro de lo que son regresores de varianza, lo que incluimos son variables explicativas que van a influir sobre la varianza condicional. Esa es la forma en cómo se realizó la estimación. Bien, entonces, de esta forma hemos concluido las tres lecturas que teníamos para el día de hoy.
el objetivo era ver las aplicaciones de las familias Arch-Garch en distintas series de tiempo, como son precios de energía, pueden ser también precios de otros pueden ser también precios de commodity, como lo que es en tasas de interés y lo que es en la inflación, ¿no? O en la variación de los precios. Básicamente, ustedes, al utilizar estas metodologías, obtienen lo que son la volatilidad de las series financieras, y estas son volatilidades históricas. Si ustedes, por ejemplo, ustedes con base en esta metodología de familias Arch-Garch, pueden inclusive, si ustedes utilizan a un caso como el que hemos visto, pueden titularse, pueden hacer su tesis de maestría, pueden publicar un paper y por lo tanto pues les puede dar inclusive, ya tienen una herramienta metodológica para obtener el grado de magíster en finanzas, ¿no? Entonces creo que eso es una aplicación bastante importante. Y por otra parte, más allá del tema cuantitativo, matemático, este curso más que todo está orientado a lo que es la parte metodológica. Lo que tenemos que tener en cuenta es que para poder realizar una estimación de este tipo de metodologías Arch-Garch, la metodología consiste en una serie de pasos que debemos seguir, consiste en una serie de supuestos que se deben verificar, sobre todo el tema de que se cumplan los parámetros que sean estadísticamente significativos, de que se satisfagan las condiciones de no negatividad, de estacionariedad en la ecuación de la varianza condicional y desde luego que se cumplan con los supuestos econométricos. Y una vez que se cumple con todo, entonces estamos frente a una estimación correctamente especificada.